academia y en la escritura. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de recuerdo y literatura. Fíjense que es curioso cómo los científicos niegan la posibilidad del viaje en el tiempo. Por lo visto había cierta resquicio en las teorías de Einstein, pero en fin, los últimos, Stephen Hawking, niegan rotundamente que sea posible viajar en el tiempo. Y sin embargo, el ser humano, contradiciendo y contraviniendo las leyes de la física, etcétera, viaja continuamente en el tiempo a través de la memoria. La memoria nos permite viajar en el tiempo, regresamos y aquí no ha pasado nada. Seguramente el recuerdo viene un poco deteriorado, pero es el viaje. Y plasmamos, materializamos la memoria en la literatura. La literatura es siempre una forma de memoria. No es memoria personal, puede ser memoria colectiva, es memoria que tiene que ver con la ficción, pero en la literatura se va depositando la memoria. Bueno, y hoy vamos a hablar de eso, de recuerdo y de literatura, pues a través de los últimos libros que hemos escrito. Así que... Sí, yo creo que en la memoria de Soledad hay siempre un punto en la literatura, en tu literatura, bueno, hay muchas cosas, pero hay algo de memoria familiar, ¿no? Algo que tiene que ver un poco con esa identidad familiar, también de dónde viviste, recuerdos de tu madre, tantas cosas. Y este último precioso libro, Música de ópera, tiene esos elementos cruciales, yo creo, de la literatura de Soledad. Pero bueno, la memoria anda por todas partes. Yo recuerdo, diríamos, ser dueño de una especie de memoria infantil de un niño disoluto, nada buena persona. Lo he descubierto con el tiempo, aunque la verdad es que le dediqué algún tipo de libro, en fin, así un poco elegíaco, pero no era un mal bicho el niño que fui, pero era un niño que vivía de lo que inventaba. Yo creo que algo de eso nos une a todos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, decir que desde luego es un placer para mí estar con vosotros aquí una vez más. Creo que ya somos unos compañeros de mesa muy ya con una tradición, ¿no? Nos unen, yo creo que muchas cosas, y una de ellas es la importancia efectivamente que le damos a lo que antes decíamos un momento antes de entrar aquí, la idea de vocación, ¿no? La evocación. Es como, ¿qué es la evocación? La evocación es hacer que esa realidad del pasado de repente adquiera un peso y una importancia en otro plano de la realidad, porque ese peso que tiene es un peso, vamos a decir, un poco irreal, un poco mágico, ¿no? Sí. Pero importantísimo, pero importantísimo. Y en esta idea de las evocaciones, que creo que los tres practicamos de diversas maneras y a nuestros modos diferentes, pues sí, pues ya yo voy a leer, si hacer un pequeño fragmento, porque hemos decidido hacer esta intervención nuestra con una mezcla de, bueno, pequeñas teorías que al final no son más que teorías de escritor, que, bueno, tienen mucho valor para nosotros, pero que a lo mejor quedan un poco, pues eso, teorías de escritor, ¿no? A mí me encantan las teorías de escritor, pero puedo entender que, en fin, que lo importante del escritor no son las teorías, sino la práctica, ¿no? A mí ya me puede decir un escritor todo lo que concibe y todo lo que cree que es la literatura, pero bueno, al final el escritor me da igual lo que diga, sino lo que escriba, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar yo en esta combinación que tenemos por una mujer, mediados, vamos a pensar, alrededor, bueno, mediados, 1930. Yo soy muy vaga con las fechas, vaga en el sentido de vaguedad, de vaguedad. También soy vaga, pero en fin, eso es otra cosa. Pero es que las fechas son muy latosas, las fechas, ¿no? Sí, sí.
Además, las fechas a veces... no son las que deben, además. No, lo mejor es correr un tupido velo sobre ellas y hacer la cosa... Y cambiarlas, si es posible. Se llama los escritores, lo que queremos hacer darle una dimensión intemporal. Exactamente, nada, las fechas, hay que ir contra las fechas. Te escuchamos, Sol. Hacía frío, lucía el sol. Al doblar las esquinas, la viuda de Claramunt se elevaba la mano enguantada a la cabeza en un gesto mecánico propio de una ciudad con viento. Iba cubierta por un grueso abrigo de lana rizada que remataba con un cuello de astracán y que hacía juego con el gorro que había pertenecido a su difunto marido. Llevaba guantes de piel muy ajustados hasta la muñeca. De su brazo colgaba un pequeño bolso de charol, excesivo brillo a la luz del día, pero a doña Elvira le fascinaba el charol. En aquella ocasión no llevaba anillos a causa de los guantes que no pensaba quitarse en casa de Eugenia. Era una visita rápida, de mañana, de paso. La señora calzaba zapatos negros con puntera y ribetes de charol. Sobre el empeine se destacaba una gran lazada de raso. Bajo el casquete de astracán llevaba un tocado ligero, un conjunto de plumas negras que recogía vuelos de tul, parte del cual caía sobre su rostro. La distancia entre su casa y la de su amiga Eugenia no llegaba a 300 metros. Había que recorrer unas calles estrechas y atravesar el ancho coso por donde pasaban los tranvías. Era un recorrido corto que a doña Elvira le parecía largo. Le gustaba que fuera largo. Pocas veces salía sola a la calle, únicamente cuando se trataba, como era el caso, de un trayecto corto y conocido. En tales ocasiones, mientras recorría las calles, la señora disfrutaba enormemente. Aquel recorrido era una prueba. Mientras lo hacía deliberadamente despacio, se sentía capaz de recorrer grandes distancias. Es curioso, no, pero fíjate, ese paseo de doña Elvira en ese momento, en ese día, un poco intrascendente, o sea que bueno, que pertenece un poco a la realidad más pequeña y más inmediata, tiene una fijación en el momento en que eso se trasciende y es otra realidad que no existiría si no lo hubieras escrito, ¿no? Bueno, algo de eso parece que es la literatura si no divagamos demasiado, pero sí tenemos... Sí. Yo comparto con vosotros la convicción de que la escritura tiene mucho la afición de creación de otra realidad, ¿no? Hay otra realidad, la realidad en la que estamos, en la que vivimos. ¿Cuántas doña Elviras habrá por ahí? Pero solo está esa doña Elvira que pasea... es la que nos importa ahora, ¿no? Sí, es que de repente la literatura es eso, individualizar, ¿no? De y eso, poner el foco. Eso a lo mejor da un punto también un poco de irrealidad, ¿no? Que es lo que decía. Ya, pero fíjate, yo lo matizaría en el sentido de que la literatura lo que intenta es descifrar la realidad. La realidad es rara, es extraña, ¿no? Yo siempre me gusta decir, la realidad no necesita ser verosímil, pero la literatura intenta hacer verosímil la realidad, incluso la literatura fantástica, ¿no? Y yo recuerdo, entre mis recuerdos, por ejemplo, yo he sacado el último libro a través del Quijote, es una relectura del Quijote. Y yo uno de mis recuerdos es la obsesión de mi padre con el Quijote. En casa había unos cuantos bibelots, yo le he dado uno broncíneo de un Quijote asaltando al molino y tal, y él me contaba el Quijote y yo no podía entender cómo a mi padre le gustaba tanto el Quijote. Un señor al que le rompían los dientes, le cortaban una oreja, perdía todas las batallas, pero ¿qué le gustaba a mi padre? Pero mi padre decía, es el mago Frestón. Y el mago Frestón, a mí me encantaba eso del mago Frestón. Menos mal que en ese libro, que ya lo leí cuando más que adolescente, y creo que no es un libro para niños, ¿no? Bueno, y entonces, en este libro, pues por ejemplo, voy a leer un cuento que habla del sabio Frestón. A la montaña en que el sabio Frestón llevaba su aburrida existencia, llegó el eco de unos sueños. Procedían de un calabozo en un lugar lejano y humilde. El soñador era un soldado de vida poco afortunada que había cambiado el oficio militar por el de recaudador y expropiador de ciertos tributos, lo que le producía escaso peculio y continuos disgustos. En su prisión, el antiguo soldado soñaba
con hacer un caballero andante de un viejo hidalgo que vivía en una pequeña aldea y llevarlo por los áridos lugares que rodeaban sus espacios cotidianos para hacerle vivir aventuras similares a las que habían tenido personajes como Amadís de Gaula. El sabio Frestón siempre se había sentido muy molesto de que en aquellas aventuras hubiesen tenido papeles relevantes ciertos vecinos suyos, como Urganda la desconocida, buena persona, eso sí, o Arcalaús, un tipo con el que había que tener cuidado, y que sin embargo a él, tan ducho en magias y hechizos como cualquiera de los otros dos, no se le hubiera hecho el mínimo caso. Y lo enfadaba aún más el que, cambiando solamente una letra de su nombre, se le hubiese incluido en otro de aquellos libros, el que trataba de los amores de Florisbella, hija del soldán de Babilonia, a la que también pretendía el príncipe Perianeo de Persia, convirtiéndolo en un personaje malévolo. Por eso, los sueños de aquel encarcelado despertaron en su ánimo una inusitada desazón. Pues si el soldado convertido en desafortunado recaudador iba a relatar las aventuras caballerescas del viejo hidalgo, él quería ocupar algún lugar en ellas. Así, el sabio Frestón buscó el modo de entrar en los sueños del antiguo soldado y despertar su interés. Sin duda, era necesario que un sabio encantador ocupase algún espacio en aquellas aventuras. Sus encantamientos fueron insistentes y poderosos y al fin, en la imaginación del antiguo soldado, se iluminó la idea. En su relato habría un sabio mago llamado Fritón, que intentaría frustrar los esfuerzos del caballero. A Frestón le decepcionaron el nombre que se le quería atribuir y el papel que debía desempeñar, pero pensó que lo importante era entrar en el relato. Luego ya se ocuparía él mismo con sus mágicos poderes de conseguir que su nombre fuese el verdadero y acaso de modificar su papel en la trama. Bueno, una manera de asumir a lo que te incitaba tu padre y acabar leyéndole la cartilla a don Miguel de Cervantes, con otra posibilidad, que es una de las cosas que da de sí la literatura. Yo os contaba antes, bueno, he tenido mucho tiempo en el que he tenido una atadura muy fuerte con la infancia. Ahora que he envejecido, con perdón, sin ofender. No has envejecido, Luis, venga. No, pues siempre, estoy muy mayor, Merino, tú lo sabéis. No. Bueno, vamos a evitar hoy enfermedades porque además a Sole no le gusta nada. Uy, no. Es mi tema preferido. Pero asumirlas no. Bueno, es un tema literario, no hablamos de tal. Ya habéis entrado en terreno peligroso. Un poco con el tiempo me he dado cuenta de que tengo la infancia trastocada y bien, en el ámbito de esa infancia hay una tonalidad nostálgica así muy maravillosa y todos los amigos eran maravillosos, pero yo era malo y no. Ahora he escrito una novelilla que se llama El niño pródigo, es un niño desastrado que le amarga la vida al mayor que fue. Pero después de eso yo he escrito bastante, como sabéis, sobre la adolescencia. Bueno, la infancia es el tiempo de la inocencia y ahí anda uno que no sabe dónde está. La inocencia yo creo que es una edad en la que tienes sentimiento de pérdida. Has perdido algo, no sabes qué es, la adolescencia. Y luego no saber dónde estás, lo que te pasa, no entiendes a tus padres, eres un náufrago. Y luego en la juventud yo creo que empiezas a orientarte un poco y es la época un poco de las explosiones, un poco el arranque de la vitalidad, donde puede haber ya una orientación hacia lo que viene luego, que yo creo que no es mejor, pero tampoco peor. Lo que te espera al final es esta puñetera vejez donde lo único que tenemos son los fantasmas que te persiguen de todo lo que has vivido antes. Pero no quiero amargar la fiesta a uno. La vejez tiene un bien, que es haber llegado a ella. ¿No? Si no has llegado a ella, pues te la has perdido. Pero cuando se llega, como dice un gran amigo nuestro, dice, oye, todos los días me duele algo y nunca es lo mismo. Bueno, yo he escrito ahora un libro sobre la juventud, no sé, para resarcirme de estas cuestiones, Juventud de Cristal. Y entonces, bueno, en este libro hay unos
Es verdad que es un libro que sucede en otra realidad y dentro como de una urna, un poco la juventud como mito, pero bueno, hay muchas emociones, sensaciones, elementos tal vez de lo que es el ímpetu de vivir que empieza, la imposibilidad de llegar a lo que quieres y también esa sensación un poco de la ensoñación y de la quimera. Hay una chica que se llama Mina, que es la que lo cuenta, y nada, os leo aquí pues un trozo y luego algunos otros. Dice, en un verano cualquiera no eran raros los ahogados. Ella vive en una ciudad y es un poco la testigo que recuerda cuando ella un poco mayor de lo que había alrededor de ella. Entonces los chicos que vivían con ella, todos alguien de decisiones radicales. Ella siempre dice, aquí todos se suicidan y no muere nadie, porque todos tenían eso. No me quiere Pepita, mañana me mato. Luis, ven conmigo a la farmacia que voy a comprar matarratas. Digo, oye, ¿pero qué hiciste ayer? Dice, nada, si esa es una tonta. No, bueno, ese tú. Bueno, en un verano cualquiera no eran raros los ahogados, ya que en los arenales y las choperas de las orillas del río se bañaban, aunque estuviese prohibido, algunos chicos de las barriadas de los Ensalmos y las Bellavistas, y algunos de los más osados hacían apuestas para cruzarlo sin conocimiento de las corrientes y los remolinos. De los ahogados accidentales detallaba todos los veranos el vespertino una especie de cuenta de resultados comparando las temporadas anteriores y sin la mínima compasión hacia los fallecidos, apenas la nota estadística que soslayaba la necrológica, y en vez de compadecerse parecía congraciarse de los resultados como advertencia punitiva para los bañistas que contravenían la prohibición. Otra cosa eran los sucesos de más enjundia, los que no se podían contabilizar tan fácilmente, ya que los rodeaba una aureola no menos misteriosa que escandalosa. Entonces en el vespertino se podía leer entre líneas lo que la impudicia de dos cuerpos desnudos, varón y hembra, significaba en la orilla cenagosa, donde el marco estaba batido por las ramas que caían sobre él y no había ropa masculina o femenina en ningún sitio cercano, como si los desnudos se abrazaran en la noche entre las aguas y las ramas que los habían arrastrado y depositado allí. Son unos bañistas que no tenían sentido de la realidad y iban a bañarse allí en muy malas condiciones y parece que a otras cosas. No he querido enmendarle la plana a Cervantes en absoluto. He utilizado su autorización cuando dice: puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Bueno, es verdad. Como a mí aquel Quijote que me contaba mi padre, etcétera, me parecía una cosa tan extravagante, tardé mucho en leerlo. Y cuando lo leí descubrí que ya lo había leído. Lo había leído en La Vuelta al Mundo en 80 días, donde hay un Quijote y Sanchos perfectamente diseñados. Lo había leído en Kim de la India, donde hay también, en este caso el Quijote es un jovencito, pero había un Quijote y también en cierto modo un Sancho, o al revés. Lo había leído en Huckleberry Finn, yo había leído el Quijote. Bueno, y aquel molino que conservo de bronce, atacado por un Quijote que además es que también es de hierro o algo así, pesa muchísimo, pues siempre me obsesionó cuando de chaval. Pero ¿de verdad era un molino o era un gigante? El último gigante, Panfilotón de Catarrea, el único superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la Mancha, disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, el gigante buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacer rodar al caballero por el suelo, pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid,
con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. Sí. Muy bien. La verdad que bueno, estábamos entre gigantes, molinos y bueno, y las inquietudes de la juventud y la adolescencia y todos estos momentos de la vida en los que no se sabe dónde está. Ya. Entonces, yo voy a seguir con doña Elvira, que sí sabe dónde está. A mí me gusta mucho este personaje y por eso me fijé en él, porque siempre me han intrigado mucho estas personas que saben dónde están o que aparentan que saben dónde están. Esto me deja completamente, pues no sé, si admirada, con envidia o con todo, con una verdadera estupefacción, perplejidad y admiración, como digo. Entonces, como doña Elvira parte de la idea de una generación que es, he dicho, 1930, a la cual en el entorno en el que la describo, la guerra civil le cogió por sorpresa, no se imaginaba en absoluto que se estaba fraguando la guerra civil, pues entonces es una mujer que en este día de febrero, que es febrero, que sale a la calle a dar un paseo, voy a dejarla donde la he dejado antes y voy a seguir con ella en un momento de plenitud. Es viuda, todo hay que decirlo, al se explica lo de la plenitud, ¿no? Eso Bien. es un elemento... Hay viudas muy plenas, ¿eh? No, Vamos a ver. sí, no. Sí. Bueno, mientras lo hacía, voy a volver un poquito el anterior párrafo, mientras recorría aquel trayecto deliberadamente despacio, se sentía capaz de recorrer grandes distancias. Siempre le había resultado estimulante la idea de que existen cerca de nosotros mundos diferentes, de los cuales solo podemos ver fragmentos. A doña Elvira le gustaba que el mundo fuera grande, que siguiera siendo para siempre algo en gran parte desconocido que merece la pena explorar. El mundo pertenece a los exploradores. Tenía esa idea metida en la cabeza. Había hecho ese trayecto de su casa al Palacio del Ostello y viceversa innumerables veces, y siempre lo encontraba distinto. Siempre descubría algo, un portal oscuro en el que nunca había reparado, un edificio misterioso, un balcón cerrado. Levantaba los ojos y se preguntaba para qué serviría o qué significado tendría esa pequeña edificación rematada con una cúpula que surgía entre los tejados y las azoteas. Era la primera vez que la veía, aunque evidentemente siempre había estado allí, desde antes de nacer ella. Se cambiaba de acera para verla mejor. Localizaba al fin el edificio. Sonreía con satisfacción. Claro, murmuraba, es la casa de los alcalde. Dios sabe qué habrá sido de ellos. Eran algo estrafalarios. Doña Elvira hablaba sola, en voz baja, en un murmullo que no era fácil de entender. Por un momento pensó en los descarriados alcalde que habían desaparecido de la ciudad hacía varias décadas y de las que nadie sabía nada. Una estirpe acabada, sin descendencia. Eso le dio una gran sensación de estabilidad, de seguridad. Su estirpe seguía ahí. Ella nunca dejaría la ciudad, no abandonaría su fortuna. Se mantendría a resguardo del frío y de las violentas ráfagas de viento. Era capaz de retarlos si se daba el caso. No haría falta. Todo saldría bien, porque ella pertenecía a la parte buena de la vida. La parte que construye y que crea, que se mueve con energía y firmeza. Había algo ejemplar en todo lo que ella hacía. Por eso se mostraba, por eso se calzaba bonitos zapatos y se vestía con telas brillantes y ensartaba hermosos broches en las solapas y pecheras de sus trajes. Debajo de la gruesa lana del abrigo, sobre el damasco negro que cubría su cuerpo, prendido en uno de los pliegues de su vestido, guardaba su brillo oculto un broche de piedras grises y rosas en forma de dalia. Doña Elvira sentía el peso del broche de la dalia
cerca de su corazón. El corazón latía, la dalia brillaba y sus zapatos pisaban los viejos adoquines. Se veía reflejada en las lunas de los escaparates y sus labios esbozaban, casi de forma involuntaria, una sonrisa que tenía algo de imbatible, de enigmático. Ni el viento ni nada se la podían llevar. Ya, es curioso. Qué bonito. Y cómo el elemento qué un poco... sólida es, ¿eh? Qué bien, qué buen personaje y qué instante, qué momento más intrascendente y más radical, ¿no? Pero también un poco, claro, ahí la evocación es, yo creo que en los escritores, claro, ese es uno de los elementos cruciales, como la evocación es un elemento de apropiación. Claro, es que de apropiación indebida en el mejor sentido de la palabra. Es que quieres saber quién es ella, claro, quieres saber, hay una y empiezas tensión a describirla, claro, y te das cuenta de que es una mujer que está satisfecha. Claro, en ese momento, sí, sí. tiene un momento de plenitud. Hay un momento de plenitud. Y lo ves, y lo palpas. Fíjate tú, por ejemplo, en eso un maestro era Graham Greene. Sí, oye, qué momentos, qué instantes como este de Doña Elvira, donde de pronto... ¿Lo ves? Sí, pero es un instante. Es un instante. Eso es el pero asunto. bueno, solo que podemos hacer los autores, ¿no? Parece que es de lo que se trata. También los dramaturgos, está aquí Juan Mayor. Sí, nos mira con complicidad. Nos da lecciones muy... No, bueno, estos jóvenes que andan por esta novela, ¿sabéis? Bueno, están como en una urna de cristal. Yo he intentado hacer un retrato de una juventud un poco mítica en la que las referencias son de la vida y son más bien precarias y como ilusiones vanas, contradicciones, emociones, sensaciones perdidas, quimeras, en fin, disparates, todo ese tipo de cosas. Pero no he pretendido hacer una novela testimonial ni generacional. ¿No? Nadie me puede decir, oye, pero esa novela no hay compromiso. Esto es la época tuya y tal. Digo, no, esto es un poco como el joven Werther, ¿no? Estás un poco más allá de lo debido. Bueno, en la novela hay como dos espacios simbólicos en los que estos chicos andan mucho por allí, que son un cine de ruido y un salón de bailes también de ruido. Son elementos que yo uso mucho, cines que están abandonados, en fin, salones de baile, no es la primera vez que salen, a veces ya los que siguen mi obra y la estudian me llaman un poco al orden, dicen, y esto, ferrocarriles y de aquí suicidas que no se matan, en fin, hay una gente muy tal. Bueno, entre esos... Por ejemplo, cuando ellos van al salón de baile, los corales, ellos dejan allí, juegan. Se ve que antes han habido también gentes que dejan como lápidas, anotaciones ahí de lo que ha pasado y todo eso tiene una atmósfera, en fin, como de un tiempo social en que se vivieron esplendores que están pasados y que a estos pobres muchachos ya no les llega nada. Hay escenas en las que ellos están bailando con los abrigones y los gabardinones allí mientras entra la lluvia por el cielo raso que está cubierto. Una cosa un poco feliniana. Fellini en Amarcord tiene algunas situaciones de esas verdaderamente enternecedoras. En las lápidas del baile de los corales, los nombres no garantizaban la identidad de los difuntos, sino las consecuencias de sus muertes incompletas y de los sucesos que les habían hecho merecedores de aparecer allí, consignando con las más variadas circunstancias. Las lápidas se colgaban en las paredes del recibidor, la zona menos derruida y, sin embargo, la que menos dejaba adivinar su uso suntuario entre las cristaleras hechas añicos de la entrada, los mostradores de la recepción y los vestuarios y el artesonado de un techo que goteaba desde su deforme campana sin que los estucos acabaran de derretirse. Bajo las lápidas de las paredes, de las que Nacho Cedal, que es uno de los personajes, siempre decía que más que a las de un cementerio se parecían a un columbario, se acumulaban, como en todas las dependencias del local, los escombros sin que fuera posible identificar los
lo que muchos cascotes habían supuesto en la construcción, de dónde provenían, a qué paredes o techos habían pertenecido, teniendo de ese modo la ruina una apariencia de debacle más derivada de un bombardeo o un terremoto que de la desidia y el abandono que el tiempo corroe y destruye. Los que cuentan hasta 50 con los ojos cerrados y los abran de sopetón, proponía Leva, una de ellas cuando todavía el sol de una media tarde otoñal iluminaba el derrumbo, podrán adivinar por un instante lo que tan difícilmente se avecina. Los corales, ¿cómo eran?, decía Leva un poco obnubilada, y con la complicidad de algunos que la obedecían, cuando ciertamente el sol de la media tarde daba una iluminación de oro sucio, y en la música que subsistía de las piezas que habíamos bailado se filtraba el eco de unas notas también doradas, y el silencio de los que contaban mentalmente hasta 50 dejaba en los ojos abiertos de sopetón un fogonazo del esplendor rosado de los corales, en el que era fácil imaginar un baile de máscaras o la soledad de las infinitas parejas que se deleitaban con la felicidad de saber que en el mundo estaban ellas solas. Bueno, un poco ese sentido, yo fíjate, porque también tengo la sensación de que en la juventud es donde se hace el aprendizaje de la soledad. Sí, esto parecen palabras un poco excesivas, pero claro, la juventud es muy dura. Es muy dura. Es maravillosa, es esplendorosa, en fin, hay de todo. Bueno, yo creo que es donde se descubre la melancolía. Sí. Precisamente el Quijote no es un libro para niños porque es un libro cargado de melancolía. Y hay que conocer la melancolía para entender el Quijote, yo creo, ¿no? Pero antes hablabais de la apropiación indebida. Y yo creo que, por ejemplo, por supuesto, cuando leí por primera vez el Quijote, ya adolescente mayor, porque antes yo no podía entender ese perdedor que hiciese tanta gracia a ese perdedor. A mí me pasó ese Pero el día que lo leí por primera vez, hubo muchísimas cosas que no me enteré de ellas. Pasaron los años, lo fui releyendo, y el momento en que me decidí a escribir, ya vi las cosas de otra manera, porque yo creo que en la escritura hay siempre apropiación, es decir, entramos en ese mundo que es el de la ficción, que está con nuestra especie desde que existimos como tal, es una manera de, forma parte del pensamiento simbólico, es una manera de intentar descifrar el mundo, y ya leí el Quijote de otra manera, y no tuve reparo en ciertas apropiaciones. Os voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, había una que hasta un momento determinado que sí me fijé. Cuando viene Sancho de Sierra Morena para contar cómo está su señor y que, en fin, hay que hacer algo. Y entonces, por un momento, el cura piensa, pues yo me disfrazo de doncella, nada, luego eso no sale adelante. Pero caray, la última relectura dije, vamos a ver qué juego da eso que dice el cura. La seductora. Desde su adolescencia guardaba el licenciado Pero Pérez un secreto deseo, el de vestirse de mujer. Pero por su naturaleza debía rechazarlo, y a su condición eclesiástica le parecía una idea sucia y pecaminosa, que si no había confesado nunca era porque consideraba que su resistencia a la tentación y las numerosas oraciones que en ello empleaba no lo hacían necesario. Pero al imaginar el modo de rescatar al señor Alonso Quijano del lugar apartado en el que se encontraba, acaso en peligro para su vida, y comprender que una doncella que llegase hasta él para pedirle ayuda sería pieza decisiva para hacerlo salir de su retiro montaraz y llevárselo a casa, encontró la oportunidad benéfica de cumplir con su antiguo deseo sin caer en lo pecaminoso. Además, él estaba acostumbrado a vestir faldas y lo haría con mucha mayor naturalidad que el barbero. Se prepararon pues para la aventura del rescate y el cura sentía una particular emoción al ponerse la saya de paño con tiras de terciopelo negro y el corpiño de terciopelo verde y encajarse el birrete de lienzo en la cabeza que se ciñó con una tira de tafetán negro y cubrirse el rostro para disimular del todo su condición. Por su parte, Maese Nicolás se había colocado sobre la cara, con ayuda de unas cuerdas, el extremo de la cola de buey que el ventero le había facilitado, con lo que, bajo su gran sombrero, su rostro adornado por aquella enorme barba roja, tenía un aspecto que sin duda impresionaría al enloquecido hidalgo. Montaron pues en sus mulas, la supuesta doncella sentada a mujeriegas, y tras despedirse del ventero, su mujer, Sancho y Maritornes, iniciaron su camino.
Poco más adelante se cruzaron con una pareja de jinetes que debían dirigirse a la venta y que tenían aspecto de soldados. Al ver a la supuesta y más bien rolliza dama, uno de los jinetes exclamó: ¡qué lindo cuerpo para ser alanceado! Y el otro, que no quiso quedar atrás, añadió: ¡tal se tornen las pulgas en mi cama! Avergonzado el cura ordenó a maese Nicolás que diesen la vuelta y se arrancó con furia el velo que le cubría el rostro. No podían buscar al hidalgo de aquel modo, habría que pensar en otra solución. Pero lo que le había causado un sentimiento de desconocido e inexpresable horror era que, al oír los groseros requiebros de los supuestos soldados, bajo su vergüenza había sentido una inusitada complacencia. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Hay un... Terrible, ¿eh? Apropiación indebida. No, totalmente. Pero vamos. No, lo que pasa es que es verdad, el Quijote, bueno, para los que, en fin, lo hemos disfrutado tantas veces, claro, cada uno tiene su Quijote. Merino ahora ha hecho un ejercicio verdaderamente tremendo, lo mismo que ha versionado el Calila y Dina, sí, ahora ha hecho el Quijote de Merino. Es que la verdad que el Quijote, yo te lo dije cuando me enseñaste el libro, que ya sabes que me ha encantado, y digo, es que todo escritor se nos ha pasado por la cabeza escribir nuestro Quijote, ¿no? A mí se me ha pasado por la cabeza también, porque es que como una continuación es que te empuja. Eso es lo que tiene que bueno el Quijote, que te empuja a escribir, ¿no? Te empuja a escribir. No, hablábamos de la apropiación de lo indebido. Sí. De lo indebido o en la apropiación indebido, indebido y de lo debido. En lo que decimos de esto, claro, yo creo que hay algo que sí que hacemos con la ficción y tú, Sole, lo haces... Bien, la evocación es una parte crucial, yo creo, de todo lo que estamos hablando hoy, pero es un poco la conquista de lo ajeno. Es la conquista de lo ajeno. Claro, es que eso es lo que es la afición, la conquista de lo ajeno. Cierto. Bueno, aquí hay matices y cosas que están en la mirada de Sole. O sea, no, pero es de lo ajeno. Pero estás conquistando algo de lo... porque cuando te inventas un personaje, en el caso de esto, de Doña Elvira, que es una señora que yo no he conocido y que me la estoy encontrando, ¿no? Es una señora que no pertenece a... No eres tú, no soy yo, claro, es de otra, ni siquiera es mi madre, sería mi abuela, que, o sea, en todo caso, pero que no tengo los datos necesarios para describir a mi abuela, con lo cual me estoy inventando a esta persona, ¿no? Y eso es la parte de dimensión y de vocación. Bueno, pues ahora voy a dejar a esta... Doña Elvira no la voy a dejar porque trata mucho de Doña Elvira. Lo que sí que la dejo es en aquella mañana de febrero. Pasa esa mañana, en fin, pasan otras muchas cosas, está ya la guerra civil y en mitad de la guerra civil, en un verano, con un calor de muerte en una ciudad de provincias que ha caído en la zona nacional del norte, cuyo nombre no se dice, pues dado el calor y dado que no se puede salir de la ciudad porque, en fin, alrededor está la guerra, pues esta es la situación. El verano de 1937 fue terriblemente caluroso. Parecía mentira que en esas condiciones, a unos kilómetros de la ciudad y en todas las direcciones, se estuviera librando una guerra. Aunque doña Elvira se consideraba una experta en mantener el piso principal a una temperatura que, en su opinión, podía calificarse de fresca, Serafín Campos, el médico de cabecera de la familia, recomendó a la viuda que pasara los meses del verano en un lugar menos expuesto a los rigores del sol. La situación en España no permitía jugar con muchas posibilidades. Las circunstancias seguían siendo críticas y doña Elvira no podía aspirar a reproducir ni en una mínima parte sus pasados y esplendorosos veranos. Finalmente, el mismo doctor Serafín, cuyo círculo de amistades y conocidos era de dimensiones casi planetarias, encontró una villa desocupada y preparada para ser alquilada en las lindes del Parque Grande. El lugar era tan fresco y arbolado que su ubicación en medio del terreno de secano que rodeaba la ciudad hacía pensar en los milagros. El propietario de Villa Paulita había heredado la mansión de sus padres, que se decía tenían vínculos con la realeza, lo que se percibía en muchos de los detalles ornamentales de la villa y del jardín, que se extendía hasta el inicio del Parque Grande.
y llevaba varios años ausentes de la ciudad. Era músico, compositor y vivía en algún lugar de Alemania. Se había casado con una joven alemana y había fundado una familia. Nadie sabía qué planes había tenido para la villa antes de que la guerra estallara, pero tal como estaban las cosas, esos hipotéticos planes habían quedado en suspenso. Serafín Campos, cuyo padre, también médico, había atendido a los propietarios de Villa Paulita, a quienes todos llamaban los marqueses, aunque no lo eran, hasta su muerte, y que había conocido y también atendido, aunque en escasas ocasiones, al pianista, le proporcionó a Perelada los datos necesarios para llevar a cabo la operación. Sí. Aquí los dejo. Muy bien, muy bien. No, ver, esto, con eso, esto reafirma mucho la cantidad de gente que conocemos leyendo novelas. No voy a decir escribiéndolas, pero es que escribiéndolas la conocemos en otra dimensión, pero tampoco tan lejana, ¿no? Claro. Tú conoces ahí a doña Elvira, toda esa gente. Sí. Era un poco aquello de que toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Sí, es verdad. O sea, lo mejor de la vida es que, bueno, leyendo novelas... Son los callejones de gente desconocida. Claro, conoces gente y estás ahí, te metes, verdad. conoces gente y dices, bueno, claro, gente que queda en el recuerdo a veces con marcas tan intensas o más que la gente que pertenece a la propia vida, pero que no exime. O sea, que es una manera de que el conocimiento de la gente, esa solvencia tan necesaria y humanista, proviene, claro, de la ficción, ¿no? ¿Cuánta gente? Bueno, con el Quijote, ¿cuánta gente hemos conocido? Merino, tú nos estás haciendo conocer a otra gente que no estaba allí, lo cual aportamos siempre Sí, gente nueva, mira, ¿no? Yo, entre estos jóvenes disparatados que están en Juventud de Cristal, bueno, uno de los elementos que me parece crucial de esa juventud mítica, bueno, es un poco la fragilidad y la fugacidad de todo. O sea, me enamoro, me desenamoro, voy, vengo, vino, Pepita, no se sabe lo que me pasa. Pero todo eso, claro, hecho de manera muy sustancial, o sea, con grandes convicciones, ¿no? Ese cristal que se rompe con fragilidad. Aquí hay un momento en que Mina tiene esta conexión con uno de sus amigos. A mí me interesa mucho también, creo que lo he indagado desde la ficción un poco, no sé si con buenos resultados, los deslizamientos entre enamoramiento y amistad, que son a veces muy... En fin, no correosos, no hablo de ninguna cosa inapropiada, No. Hablo de sentimientos puros y nobles, dice yo. Y muy importantes. Son no muy sabía importantes. si tenía tanta amistad con Merino o era que le quería. ¿No me querías, Mateo? Claro, Pero hombre, claro. no digáis eso. Teníamos una amistad, pero no era una amistad punible. No sé, no sabes. dice. Bueno, habla de un amigo, dice, yo le quería y hasta en una ocasión, una tarde de invierno de hacía 3 o 4 años, me había enamorado de él, sabiendo que de un amor instantáneo se trataba y que esa tarde no tendría continuidad ni porvenir, ya que los amores sobrevenidos no valían para otra cosa que para un entretenimiento pasajero que además para mayor INRI podía dejar alguna secuela pesarosa. Aquella tarde llovía a chorros, jarreaba de tal manera que todo el mundo había desaparecido y cuando nos dimos cuenta de que estábamos solos, bajo la cornisa del Colominas, nos dio un ataque de murria y la paralela sensación de que la lluvia tiene mucho que ver con el abandono y la desgracia de vivir, sin más horizonte que el de sentirse desamparados con la mojadura. Nacho temblaba y parecía espantado. La cornisa no evitaba que la lluvia nos salpicara. Hacía unos días que su padre había vuelto a casarse por 3ª vez y a raíz de la ceremonia en un apretado banquete de boda del reincidente habían tenido una fuerte agarrada y su padre le había dicho que no quería volver a verlo. Mover a Nacho me costó trabajo. No dejaba de llover cada vez
se estaba poniendo peor y no eran las habilidades de la enfermera. Mina es una enfermera, cuida mucho a todos sus amigos, las necesarias. Se trataba de rescatar a un náufrago, a alguien que acababa de caer por la borda. Probablemente habría que hacerle la respiración artificial a quien estaba a punto de ahogarse. Salimos corriendo del Colominas, cogidos de la mano, y llegamos a la terraza del Amperio, que tenía un techo flotante con menos salpicaduras. No sé lo que me indujo a abrazar a Nacho, y es algo de lo que me he arrepentido toda la vida. Entre la lluvia tenía lágrimas, o eso pude creer, y la mojadura ya no le hacía temblar, sino encogerse, como si la pequeñez del mundo estrujara el alma y fuese el dolor más fuerte que la distancia, como decían aquellos versos que, aunque no entendiéramos, podían emocionarnos. Estuve enamorada hasta que dejó de llover. Nacho no quería irse, intentaba volver a abrazarme, me besó en la barbilla porque los nervios no le permitieron alcanzar mis labios, y lo que llegó a decir fueron 4 palabras aguadas que se escaparon por los sumideros cuando empezó a toser. Bueno, es un elemento. Este Nacho luego es un traidor. Ya. Pues... Bueno, vamos a ver. Cosas de la vida. En este momento nos quedan 5 minutos Bien. para Y además cumplir con los 50 minutos. Somos muy cumplidores con las normas de este extraordinario congreso que está perfectamente medido. Os lo advierto. Pero recuerdo lo que dijo antes Sole sobre esa gente que está segura de cómo es y que no. Bueno, yo veo todo rarísimo. Y cuando empecé a enterarme de cosas científicas y supe que venimos, desde hace 600 millones de años, hubo unos cordados, una especie de gusanos, y esos cordados empezaron a multiplicarse, y de esos cordados venimos todos, los ratones, las moscas, nosotros. La cantidad de multiplicaciones genéticas que ha tenido que ver para que tengamos un día un Homo sapiens, que es nuestro tatarabuelo, nuestra tatarabuela, aquella famosa, ¿no? Y las multiplicaciones para que esté yo aquí con este libro en la mano y estés tú solo y tú y coincidamos hoy precisamente todos nosotros. Es imposible, es imposible. Pero Merino, ¿qué quiere decir? ¿Que no existimos? Que no es posible. Pero la literatura, la literatura, bueno, en cierto modo nos hace más comprensible la realidad. Bueno, yo voy a leer un cuento que habla también de apropiaciones indebidas. Se titula De sustituciones. Su fama como religioso piadosísimo, la autoría de numerosos escritos edificantes, su condición de calificador del Santo Oficio, lo hacían muy respetado por todos nosotros, y al fin se logró que el cadáver de un miembro tan venerable de nuestra orden fuese trasladado al convento de las Trinitarias Descalzas, pero todo el ámbito sepulcral estaba completo y no cabía ni un ataúd más. Al conocerlo su ilustrísima, decidió que la caja del soldado manco, que por relaciones familiares había sido enterrado allí hace más de 20 años, se sustituyese por la de nuestro cofrade. En lo que toca a los huesos del soldado manco, no parece seguro que fueran arrojados a un muladar, como afirman ciertos maledicentes, y sin duda han quedado en la cripta, aunque anónimos. Mas es de justicia que precisamente en tal lugar reposen los restos de nuestro cofrade, autor también del libro que puso orden en la disparatada historia del soldado manco sobre el caballero loco y pueblerino, y su tosco y maloliente escudero, con el nombre supuesto de Alonso Fernández de Avellaneda. Qué bueno. Sí, hombre, don Alonso. Bueno, venga, como nos queda tampoco, hay que acabar con algo, ¿no? Un remate. Es un remate. Bueno, pues voy a ir. Pues somos muy... yo es que no soy de remate, o sea que es que me cuesta mucho remate. Pero bueno, el libro está todo lleno de vamos a ir al final, entonces nos pasamos a otro personaje. Ya no digo ni quién. Es otro personaje, no es doña Elvira. Quizás sea quien está escribiendo la novela, que no soy yo. Una tarde el aire se fue cargando de calor y al final cayó una fuerte tormenta. A Alba le dio tiempo de meter dentro de la casa sus libros, sus cuadernos y la silla de pino de la cocina.
Mientras el agua de la lluvia caía con estruendo sobre el suelo de la terraza, Alba, con la frente apoyada en el cristal del balcón, se sintió impotente. Ante la lluvia, ante el futuro que la aguardaba, ante el discurrir de los días. Cesó al fin la lluvia. Alba volvió a salir a la terraza. Una capa de agua sucia, arenosa, cubría las baldosas. La lona de la hamaca estaba empapada. No había habido tiempo para plegarla y ponerla a cubierto. Al hacerla ahora, ya tardíamente, y con el suelo de la terraza rebosante de agua, a Alba se le mojaron las sandalias y los pies, pero aún hacía calor y no le importó. Sus ojos recorrieron la terraza. El aire olía a ozono, a todo lo que huele después de la lluvia, a muchas cosas mezcladas, olores conocidos y olores desconocidos, olor a tierra, a árboles, a ropa mojada. La misma piel de Alba olía de otra manera, no se sabía qué, a río, a mar, a estanque, a alberca, y tenía un tacto distinto, mucho más suave, como si no fuera su piel de siempre. Respirar era también distinto. Mirar con el cuerpo apoyado en la húmeda balaustrada de piedra, ligeramente inclinado hacia la calle, con la vista perdida en tejados y azoteas, en nubes cada vez más claras, entre las que el sol aún quería asomarse rezagado, poco dispuesto a abandonar la tarde, parecía algo más, mucho más que mirar. No, oye, ¿qué ejemplo de cómo la sensación se transforma en emoción y en sentimiento? Eso va por ahí. Bueno, yo remato con algo, me parece que es algo parecido a eso. Nada, en la voz de ella, de la niña, de Mina, que están en el... Es algo que observa ella en ese baile. Dice, bailaban un calvo y un resucitado. Y hasta en alguna ocasión lo hicieron juntos, como para dar tirria a las novias, que por otra parte también lo hacían, y si el oscurecer se precipitaba y los corales apagaban el último destello submarino, ellas no tenían empacho en besarse, con el mismo cachondeo con que lo hacían cuando estábamos solas, y volvían a morirse de risa recordando que habían sido gaseadas con el ozonopino del cine Paredes o fusiladas igual que las tonadilleras que espiaban a los dueños de los cortijos para luego denunciarlos. Fue por entonces cuando comencé a pensar que un día también me marcharía de Armenta en cualquiera de los trenes en que mi madre me acompañase, si la pobre llegaba a vivir lo suficiente, y que no me importaría que me llevase el destino donde le diera la gana una vez abandonado el uniforme de enfermera y a ser posible sin que el invierno me perjudicase la salud, pues lo peor de todo que me estaba pasando eran los enfriamientos y el sopor con que las décimas me hacían pensar en la amargura de los cines abandonados. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.